Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Mi nombre es Gonzalo Bauzá y en este canal vemos todo lo relacionado a la inteligencia artificial y el vibe coding para que puedas lanzar y crear tus ideas en internet gracias a la inteligencia artificial y también aprender cómo hacer crecer todas tus SaaS, apps o proyectos que tengas en mente. Bien, y hoy particularmente me gustaría trabajar y también vamos a trabajar e intentar entender cómo funciona bien ChatGPT Projects. Bien, uno de los problemas que más tiene la inteligencia artificial hoy en día es la falta de memoria o la constante reinicio de memoria de muchos de nuestros proyectos. Seguramente si ya estás utilizando inteligencia artificial, lo que te pasa muchas veces es que haces la misma tarea, muchas veces le mandas la misma información para que te responda. Bien, imagínate que tenés algún cliente o tenés algún proyecto en particular y justamente siempre le terminás escribiendo lo mismo al chat justamente de ese proyecto para que sepa de qué se trata y que te dé una opinión o te dé una respuesta para ese proyecto. Y lo que viene a resolver justamente ChatGPT Project es justamente eso, que vos tengas ya una memoria instalada y particularmente para ese proyecto y puedas comenzar a trabajar directamente ya con esa información instruida en la inteligencia artificial. Pero para hacerlo mucho más sencillo, vamos a ver cómo se crea eso, cómo se hace un proyecto en ChatGPT y cómo puedes aprovecharlo para tus clientes, para tus ideas, para tus diferentes aplicaciones, SaaS o lo que sea que estés construyendo. Bien, básicamente lo que vas a hacer es irte a ChatGPT y vas a irte a la parte de proyectos. Bien. Y acá, como verás, yo tengo algunos construidos que son para mis diferentes proyectos que tengo activos. Esta marca o una SaaS, dos SaaS que tengo activas que son mis SaaS principales y algunas otras ideas y también mi agencia de marketing. Bien, entonces aquí ya tenés los proyectos creados. Bien, vamos a crear uno para que veas cómo funciona. Bien, acá puedes poner un nombre al proyecto, vamos a hacerle proyecto de prueba. Bien. Y como aquí bien te dice, los proyectos guardan chat, archivos e instrucciones personalizadas en un solo lugar. Úsalos para el trabajo en curso o para mantener todo organizado. Bien, como te decía hoy, si tenés, por ejemplo, tenés una nueva aplicación, tenés un nuevo proyecto, lo ideal sería no es que escribas diferentes chats o que escribas totalmente en un solo chat que va a tener un montón de contexto y va a tener un montón de información, todo lo que le vayas pidiendo, sino que crees proyectos justamente donde puedas enseñarle a la inteligencia artificial de qué se trata y a partir de ahí tener diferentes chats como vamos a ver ahora. Bien. Entonces, aquí podremos crear ya el proyecto, pero me interesa que veas esto, ¿bien? Acá podemos tener dos selecciones de memoria. Podemos tener la memoria predeterminada. Bien, el proyecto puede acceder a memorias de chat externos y viceversa. Es decir, que puede utilizar la memoria que ya venís trabajando en chat sueltos, bien, lo que sabe de vos. O solo para el proyecto. El proyecto solo puede acceder a sus propias memorias. Es decir, que el proyecto no sabe más nada de lo que vos has estado hablando con ChatGPT y solo va a saber la información que vos le des al proyecto en sí. Bien, entonces vos, por ejemplo, vamos a ver cómo subir fuentes ahora, cómo vamos a subir diferentes instrucciones y solo va a tomar de eso. Bien, por ejemplo, vamos a hacer que cree solo a partir de fuentes que tengamos solo en el proyecto. Vamos a crear un proyecto y aquí ya tenemos el proyecto de prueba. Bien, y acá tenemos diferentes cosas que podemos hacer para comenzar. Lo ideal sería que te vayas a configuración del proyecto. Y aquí tenemos las instrucciones. Bien, aquí ya te dice que la memoria está solo para el proyecto y el acceso a la biblioteca está desactivado porque no puede acceder a las otras cosas de mis chats, solo va a acceder acá. Bien, entonces vamos a dejarle el nombre de prueba, por ejemplo, vamos a agregarle acá un icono, vamos a agregarle este y ponerle un color verde para probar. Y acá es algo que me interesa, que son las instrucciones que establecemos para el contexto y cómo responde ChatGPT en este proyecto. Bien, por ahora lo voy a dejar en guardar y te voy a mostrar un ejemplo que yo tengo en otro proyecto para que veas cómo funciona. Bien, voy a ir y acá lo que me gusta hacer particularmente en las instrucciones del proyecto es darle un contexto, un objetivo, información de mis ofertas o información del proyecto en sí, el tono con el que tiene que dirigirse, el posicionamiento, el público que tiene ese proyecto, los canales, etc. Este particularmente, como verás, es de mi marca personal, de esta marca a la que estoy subiendo el video, el contexto. Entonces, lo que hago generalmente es copiar todo esto y lo voy editando justamente para que me funcione en el otro proyecto. Lo que voy a hacer es copiarlo, me voy a dirigir
al proyecto de prueba y lo que voy a hacer es configuración de proyecto, y acá básicamente lo que harías es editar esto que tenés acá. Por ejemplo, contexto del proyecto, de qué se trata el proyecto. Por ejemplo, tenés un cliente, me imagino que vendés algún tipo de servicio, y una buena idea sería crear diferentes proyectos para cada uno de esos clientes. Y eso lo que te va a permitir justamente es tener bien el contexto de qué hace cada uno, a qué se dedica, cuáles son los objetivos que tiene la marca, etc. Bien, entonces por ahora esto lo voy a borrar, lo voy a dejar sin instrucciones porque es un proyecto de prueba y lo voy a dejar ahí. Bien, ¿cómo? Antes de continuar a los chats, podemos agregar fuentes. Esto es muy interesante. Podemos agregar orígenes de fuentes. Podemos agregarle desde Google Drive, desde Slack o de entrada de texto. Nosotros le escribimos acá lo que queramos. O incluso podemos subirle archivos, que esto funciona muy bien. Si tenés, no sé, algunos proyectos, algunas presentaciones o lo que sea que quieras agregar como fuente de información para el proyecto, te va a servir muy bien. Bien. Y acá la diferencia en cómo trabajar con los proyectos es, por ejemplo, vos ahora mismo tenés diferentes chats todos sueltos trabajando en diferentes cosas. Y cuando hacemos un proyecto que tenga memoria solo para ese proyecto, lo que nos permite es crear diferentes chats en donde podamos trabajar diferentes secciones de ese proyecto. Por ejemplo, particularmente yo lo que hago es crear un chat para marketing, un chat, por ejemplo, para ventas, un chat para... tengo uno aparte solo para ofertas, es decir, para qué voy a vender y demás. Lo mismo podrías hacer vos con tus proyectos y con tus clientes o lo que sea, por lo que te interese esto justamente. Entonces podrías armarte diferentes chats. Vas a hacer... Esto lo hago completamente a prueba. Vas a ser un experto en marketing para mi proyecto de prueba. Bien. Ahí va. Entonces acá ya tenemos al experto en marketing. Voy a volver a la parte de proyectos. Voy a la parte de prueba. Y aquí ya tenemos el chat de marketing. Entonces acá vos, por ejemplo, te podrías armar otro. Vas a ser un experto en ventas B2B. Bien. Por ejemplo. Para ayudarme con mi proyecto. Y entonces a partir de eso vos le vas dando diferentes contextos también a cada uno de esos chats. Y no tenés que tener todo en un solo chat, porque eso termina siendo un problema. Porque cuando tenemos cada vez más contexto en un solo chat es más probable que te dé respuestas que van a ser erróneas o que no están muy interesantes o buenas para vos. Entonces, cuando haces esta diferenciación dentro de proyectos, te empieza a funcionar mejor ChatGPT y te empieza a dar mejores respuestas. Bien, entonces, en ese sentido, acá te armarías diferentes chats para las diferentes secciones o departamentos de tu proyecto, y eso te ayudaría muchísimo a tener como más organizado y también tener solo una memoria para cada proyecto. Como viste ahora, lo que yo tengo son proyectos para mi SaaS, para mi marca personal y para mi agencia de marketing, por ejemplo. Después también tengo otro para mis diferentes ideas. Pero acá lo que vos podrías hacer es lo mismo. Tener uno para tu SaaS número 1, para tu SaaS número 2, para tu aplicación número 3, para o en vez de proyectos, tal vez son clientes. Para tu cliente número 1, para tu cliente número 2, para tu cliente número 3. Y todo ahí ya tenés el contexto. Y esto es muy interesante porque cuando la inteligencia artificial tiene cada vez mejor, cuando tiene mejor contexto, es cuando te da la mejor respuesta posible. Y si vos seguís trabajando como esto acá que te estoy mostrando, que son chats apartes, entonces es muy difícil que logres una buena respuesta y que ChatGPT funcione al máximo potencial que podría funcionar. Entonces, desde que vengo aplicando ChatGPT Projects, me viene funcionando muy bien. Y también me funciona para no meterme en memorias más complicadas. Sí podés conectar tu inteligencia artificial a Obsidian, y hay un montón de otras cosas, como por ejemplo para crear tus memorias, e incluso podrías un archivo MD, es decir, un archivo cloud, un archivo codex o lo que sea, donde tengas toda la memoria. Y eso funciona muy bien. Pero si no sos un usuario avanzado, es decir, que no querés meterte en eso y querés seguir utilizando ChatGPT porque ya te acostumbraste y te funciona bien, creo que esto te va a funcionar muy bien y te puede salvar la vida bastantes veces.
Entonces te invito a probar esta parte. Está hace muchísimo tiempo, pero sí conozco gente que no tenía ni idea de que esto existía, entonces me pareció bueno armar un pequeño video sobre esto y explicarte más o menos cómo funciona. Así que espero que te haya gustado el video. Si tenés alguna duda, déjamelo en los comentarios de YouTube, que obvio te voy a responder lo más pronto posible. Si te gustó, te invito a darle like, a comentar y también a suscribirte para recibir más de este tipo de videos semana a semana. Bien, nos vemos en el siguiente video.